crítico sobre el proceso de la caída del hombre y dice nada más una hoja. Y en el diccionario dice que el ensayo crítico es un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal del escritor. Es una opinión producto de la reflexión profunda acerca del tema de la caída, que es por lo general polémico. El autor expresa libremente su pensamiento acerca del tema determinado. Es una reflexión, coherencia y destreza con las palabras que deben ser características de la manera en las que se presenta la crítica. Dice que se presentan reflexiones elaboradas que argumentan la posición personal del tema. Así es que es mi opinión personal, ¿verdad? Okay. Es un estilo libre, con argumentos elaborados y pues si se puede también con citas bibliográficas. Yo las citas pues todas fueron tomadas de la Biblia. Y entonces en Romanos 15:4, ¿sí me lee? Amén. ¿Lo leo? Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, aquí nos dice que lo que las Escrituras escribieron es para nuestra enseñanza. Y yo comienzo mi ensayo en mi introducción sobre dice el proceso. Ensayo crítico del proceso, o sea, hubo un proceso de la caída del hombre en el huerto del Edén. Aquí recuerdo las palabras de Jesús que en una ocasión declaró él: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En Lucas 16:10. Entonces estas palabras a mí, en lo personal, me indican que para que Adán y Eva llegaran al punto, porque aquí dice el proceso de la caída, ¿verdad? La Biblia nomás ya nos narra el momento. Entonces hubo un proceso. Por algo llegaron ahí, a la desobediencia. Y aprovechando que es un ensayo crítico, mi opinión personal, yo pienso, aquí dice, llegaron al punto de caer en la desobediencia y pecar contra la voluntad de Dios. Pienso que con anterioridad se descuidaron en eventos o en cosas pequeñas, y esto les ocasionó caer en las grandes consecuencias que ya conocemos y que son las que estamos y que en las clases vimos, la desobediencia y el pecado, la caída del hombre. Entonces, desde mi punto de vista y a la luz de las Sagradas Escrituras, considero que la infidelidad de Adán y de Eva comenzó en el descuido poco a poco de dos cosas importantes. La primerita, la comunión con Dios, ¿verdad? Claramente se muestra en Génesis 3, en donde en lugar de esperar su tiempo con Dios, Eva se encontró hablando con Satanás y cayó en sus engaños. Hizo caer también a Adán, su marido. Está en Génesis 3:7. Y otro punto que descuidaron fue la comunión entre ellos mismos, porque está demostrado por las mismas Escrituras que Adán y Eva no se encontraban juntos. Adán andaba en un lugar y Eva estaba en otro, ¿verdad? Entonces, ni unidos al momento de la conversación de Eva con Satanás. Entonces Eva descuida su comunión con Dios, descuida su comunión con el esposo, y Adán pues también, a la inversa también. Yo lo intuyo, ¿verdad? No, sí, y es que sí es. Pero yo lo intuyo. Sí es importante y sí es correcto, ¿verdad? Como casada, siempre lo que dice mi esposo primero. Sí. Y Eva no tomó en cuenta a su esposo. No tomó. Fíjate que nunca había escuchado eso, pero sí. Abre sus oídos Eva a la voz de Satanás, no la rechaza, sino que por el contrario vuelve en lugar, bueno, ya lo oí todo, bueno, pues ya, ¿verdad? Yo sé lo que Dios dijo, sé la orden que le dio a mi esposo, que me dio a mí, y ya, lo escucho y ya. Pero no volteo a ver lo que me está tentando, o lo que me está diciendo que va a ser bien y que es
entonces vuelve su mirada al fruto y ve que es bueno, que es agradable para comer, codiciable para alcanzar sabiduría, y ahí pues falta de dominio propio, su sabiduría y su prudencia. No hay nada ahí demostrada, entonces acompañada por la soledad, por la ausencia del marido, le hace caer en desobediencia no solo a ella, sino también a Adán. Que ella llegue, "Ay, ten". Yo me imagino aquí que Adán ni siquiera ni volteó a ver, yo creo que era el árbol prohibido, pienso, ¿verdad? Es un ensayo crítico. ¿Y por qué deduzco esto? Porque en lo personal, en mi persona y en personas que conozco, muy ungidas, muy llenas de oración, muy sabias, muy preparados, muy entregados, descuidan su comunión con Dios, descuidan su comunión con el prójimo, su esposo si es casado, o con el prójimo, con la iglesia, con los hermanos, y automáticamente se pierde como esa fuerza y ese poder para vencer las tentaciones. La autoridad, ¿no? Se pierde. Así es. Ya en la clase se hablaba pues de identidad, pero eso pues ya no quise tomar aquí, ¿verdad? Porque ya estuvo explicado en la clase. Entonces por eso yo concluyo que por la misericordia de Dios estamos en la era de la dispensación de la gracia, como veíamos en la clase pasada, que nos dice Juan 1:17, Cristo ya vino, ya murió para perdón de nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. Sin embargo, la mayoría de los hombres a esta altura de la historia de la salvación, ya vamos más de 2000 años de que Cristo murió, continúa en el mundo bajo el ciclo de ruptura y de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Continúa escuchando la voz de Satanás y no la voz de su Creador, no la voz de su Salvador. Continúa escuchando la voz de espíritus engañadores de las tinieblas y menospreciando la voz del Espíritu Santo de Dios. Y pues seguimos pecando, sigue el ser humano en decadencia, ¿verdad? Caída tras caída. Acá fue el inicio, pero se va. Cuando ya Cristo ya pudiera ser la inversa, ¿verdad? Será la inversa ya, que todos, a estas alturas, todos ya aceptáramos la salvación de Cristo, el perdón de nuestros pecados, volviéramos a esa comunión con Dios, a ese el estar bien, ¿verdad? Los unos a los otros, la doctrina de Pablo, pues sería diferente nuestra historia, nuestras colonias, nuestras familias. Ese fue mi ensayo. Muy bien, ¿no? Un aplauso. Pero sigue más, ¿no? Bueno, este fue del ensayo. La síntesis de los méritos de Cristo, pues sí lo tomé tal como viene en el libro, desde su posición de Cristo, desde su posición es justificado en el Espíritu, es ungido, es guiado y siempre obró por el Espíritu Santo. Incluso en su muerte fue ofrecido por el Espíritu. Están las citas, están en nuestro libro, no tiene caso decirlos. Declarado sin pecado por Dios, por el ladrón que murió de él en la cruz, los ángeles también, los mismos apóstoles, Pilatos también, en él no encuentro nada para matarlo, ¿verdad? Y aún por el mismo diablo que le confesó como el santo Hijo de Dios, ¿verdad? También visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, como viene en 1 Timoteo 3:16. Sus oficios también son méritos, ¿verdad? Como profeta, como sumo sacerdote, como rey. Todas las citas, la mayoría de las citas que vienen en el libro las puse aquí en mis apuntes. Y su filiación, ¿verdad? De Cristo con Dios, Hijo de Dios, Hijo unigénito, Hijo del hombre, de Adán, del postrer. Él es el postrer, ¿verdad? Nacido de mujer, Hijo de David, Hijo de Abraham, heredero del mundo. Vienen también las citas. Nos dice que es cabeza federal. Primera vez que digo eso, ¿verdad? En este libro. Cabeza federal de los hombres regenerados. Nada más los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo. Criaturas nuevas somos los que sí lo tenemos por cabeza. Y heredará el reino de los hombres y tendrá juicio sobre los hombres.
En el punto 3 dice, ¿cuál cree usted que era el concepto de evangelio concebido por el apóstol Pablo? Yo creo, sin duda, habiendo estudiado todos los evangelios que nos presentó aquí, el evangelio del reino, el evangelio de Dios, el evangelio de esto, yo creo que sin duda es el evangelio de la gracia que Pablo adoptó. El evangelio de la gracia de Dios, el cual consiste, nos dice aquí en el libro, en las buenas nuevas de Jesucristo, el Rey rechazado por Israel, muerto en la cruz por el pecado del mundo, que ha resucitado entre los muertos y que por medio de él son justificados todos los que creen. Esta es la verdad distintiva, nos dice el autor del libro, de la carta de Pablo a los Efesios y a los Colosenses, y todos sus escritos están impregnados del Evangelio de la Gracia, de Romanos, todo, ¿verdad? Habla de la gracia. Por eso yo contesté así nada más, que el Evangelio que Pablo tiene es el de la gracia. Muy bien, muy bien, muy bien.